Bu- Buenos días, ingeniero, ¿me escucha? Sí, buenos días, dígame. ¿Qué tal si le habla el delegado? Dígame, joven. Espinosa, dígame. Sí, nada más para que vaya dando las indicaciones para el control que se va a tomar, ¿no? Sí, ya, un momentito, joven. Ya, ahorita voy a empezar, ¿ya? Un momentito. Profesor, ¿podemos ser el primer grupo en exponer el grupo Sí, 3? sí, un momentito, espérate un momentito, por favor, Ya, ¿ya? profesor. Estoy dando también mi computadora. No olvide marcar la asistencia, pues marca la asistencia primero, ¿ya?
Ya, a ver, jóvenes, muy buenos días. A ver, ¿qué grupo va a empezar? Grupo 3, ingeniero, buenos días. Ya, grupo 3. Un momentito, ¿eh? Número 3. Grupo 3, grupo. Ya. Muy bien. Comparto pantalla. Sí, ya puede compartir pantalla. Ya dejar para. Listo, muchas gracias. ¿Puede o no puede? Sí, sí, ahí se puede observar. No, creo, un momentito. Creo que. Sí, Ahora se sí. ve. Ya. Un momentito, ya, grupo 3. Esa es la experiencia 4. 3. 4. Sí. 4, ¿no? Un momentito, un momentito. Ya, listo, podemos empezar. Ya, buenas tardes, Buenos días, ingeniero, joven. buenas tardes, compañeros. Buenos Ah, días. Bien, buenos días, de Buenos verdad. días. Ya, a nuestro grupo, ahora nuestro grupo nos toca exponer el tema de transformadores monofásicos en condición trifásica. Estos son mis compañeros, los que están en la parte de los integrantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, empezamos con el marco teórico. Ya, el tema de los transformadores trifásicos es el siguiente. Ahí podemos ver algunos ejemplos de, mm, de algunas figuras de cómo se conectan los transformadores. Son por lo general para aparatos electrónicos cuya visión es transformar una tensión determinada a otra. Las transformaciones de tensión o corriente en sistemas gráficos se pueden realizar de dos maneras. La primera, pues, consiste en emplear un transformador monofásico en cada una de las fases de tal manera que se formen circuitos magnéticos independientes. Este es un sistema un poco caro, ya que emplea mucho volumen de hierro, además que poco práctico eh, por ser necesario incorporar tres unidades idénticas para realizar la transformación total. La otra manera es emplear un solo núcleo magnético en el que se incorporan todos los devanados necesarios. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí vemos las conexiones, los tipos de conexiones para transformadores trifásicos. Una es la conexión en estrella, que vemos primero a la izquierda, que se prefiere para operaciones con tensiones elevadas porque resulta más barato. Por otro lado están las conexiones, la conexión triángulo que está a la derecha para transformadores de potencia elevada, tensiones moderadas o corrientes altas. Ya que con ello evitamos emplear grandes secciones de conductor. Siguiente diapositiva, por favor. Y esta es otra. La conexión en paralelo. Las características son básicamente el mismo ángulo de desfasaje y el mismo índice horario, como podemos ver en la figura. La otra es la misma polaridad, la tensión del cortocircuito debe diferir en más o menos 10%. Tiene que tener igual de relación de transformación y la misma frecuencia. Ya mi compañera Sakadi continuará con la normativa. ¿Quién habla primero? ¿Cómo se llama usted? Garavito. Garavito, mire, ¿qué ha hecho usted en la figura? Es un tipo de conexión Son los mismos de transformadores en transformadores paralelo. que
están ahí, es el DI5, DI5. Claro. Puesto otro transformador, otra conexión. ¿Mm? Es el mismo transformador que ha puesto. Si está poniendo en paralelo, Sí. debe ser otro transformador, otro grupo, ¿no? Un DI1, Claro. qué sé yo. Pero ha puesto todo de DI5, Ah, DI5. sí. Ah, quizá. Procure no leer, procure lo que estaba planteado, procure expresarlo de otra manera, Sí. agregar términos adicionales, ¿no? A ver, Ya, si mi compañero Sakai va a continuar. Siguiente muy bien. diapositiva, por favor. Sakai. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros todos. Cuestión, les está hablando el alumno Saavedra. ¿Ya? Va a hablar sobre la normativa. Las normas nos indican que la designación de un transformador trifásico, según la conexión en alta, se designará por una letra mayúscula, Y, que significa conexión estrella, y D, que significa conexión en triángulo. La conexión en baja tensión se designará por una letra minúscula, y de igual manera, Y si es conexión estrella y D si es conexión triángulo. Se designará el ángulo de desfasaje de las tensiones de baja, de acuerdo al ángulo de desfasaje y como se expresa en la siguiente ecuación, ¿no? El ángulo de desfasaje que es igual al índice horario por 30 grados. Y podemos apreciar también en la imagen. Siguiente diapositiva, por favor. La conexión en paralelo de transformadores trifásicos existe hoy en día con suma importancia, existiendo DI3, DY5, DY7, etcétera, diversos tipos. El DI3, Esos tipos de conexión. el DI3, ¿cuál es el DI3? El DI3, DI3, conexión triángulo, conexión estrella, y los números están posicionados de acuerdo ¿cómo se llama? La alta circunferencia que se representa por un reloj a también, ver, ¿no? después quiero ver cómo hacen la conexión del DI3, ¿ya? A ver, sí, Ya. continúe. Estos tipos de conexiones se realizan haciendo modificaciones en las conexiones de uno de ellos hasta lograr la igualdad de índices. Y ahí están los métodos, ¿no? Siguiente diapositiva. Vamos a la normativa. Ya. ¿No? Ahora vamos a iniciar con el cuestionario. Para esto le voy a dar el pase a mi siguiente compañero. Siguiendo con la exposición, un poco tener un poco de cuestionario de la pregunta 1, con nos preguntan, dice, hallar el circuito equivalente de cada banco. ¿Cuál es su apellido? De cada banco. Guerrero, profesor, Guerrero Rosales Carlos. Ya. Diga. En la pregunta 1 nos dicen hallar el circuito equivalente para cada banco de transformadores, siguiendo los datos que nos han proporcionado, se nos han proporcionado. Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos también, los bancos trifásicos están en dos conexiones, tanto estrella como en triángulo. Y cabe recordar un poco como en máquinas o en circuitos también como hacíamos, el B de la línea es igual al B de la fase. Como cuando nosotros ponemos un amperímetro o voltímetro, siempre sabemos que mide de la línea, por ello recalcamos cómo se hacen las mediciones tanto de la línea y de la fase, y cuáles sus relaciones de ella. A la izquierda vemos una tablita con todos los datos proporcionados, tanto para el transformador 1 como para el transformador 2. La potencia nominal, el lado primario, las pruebas tanto en vacío como las pruebas en cortocircuito y a qué respectivos voltajes. Con ello, procederemos a hallar nuestros parámetros en una sola fase para hacer nuestros cálculos más rápidos y menos complejos. ¿Estos ensayos se le dan 3.000 voltios? ¿A 500 se le dan así los datos? Sí, eso ahora sí nos ha proporcionado. Sí, a ver, quiero ver, a ver, llevan dos cosas que estoy resaltando, ¿ya? 3.000 a 500, ¿no? Ya, siga. Sigamos. Siga nomás, Ya, siga. siguiente diapositiva. Y aquí vemos un poco cómo es conexionado el cortocircuito. Como vemos, el lado del triángulo lo posicionamos en corto y lo que va a medir es el lado de estrella. Y usando las siguientes fórmulas, como sabemos, como ya repetí,
siempre mide la línea, tanto el amperímetro como el voltímetro, algunas relaciones que vamos a usar luego para el cálculo de los parámetros, tanto para la impedancia, para la resistencia, y con ello próximamente hallamos la reactancia. Siguiente diapositiva. Y aquí la prueba de circuito abierto. Ahora en este caso nuestro lado de estrellas va a estar en circuito abierto y nuestro lado de delta o triángulo va a estar conectado hacia los medidores. Y las siguientes fórmulas tanto para admitancia, susceptancia y conductancia. Siguiente diapositiva, por favor. Usando las fórmulas ya mencionadas con los datos proporcionados de las pruebas de cortocircuito y de circuito abierto, podemos ver tanto para los dos transformadores. Hallamos la impedancia para el primer transformador, la resistencia, luego la reactancia y sucesivamente así, tanto para el transformador 1 como el transformador. Voy a decir los cálculos, profesor, porque ya lo hemos hecho de frente, no hemos puesto los resultados. Lo hemos hecho en un Excel, profesor, los cálculos. Ya, muy bien. Y ya. Sí, profesor, está bien. Sí, no. Pero en el informe final sí está detallado todos los cálculos, todo. Solamente por cuestiones de tiempo lo hemos puesto acá nomás, los resultados. Y como sabemos, queremos reflejar esto a un circuito, tanto el primario o el secundario. En este caso hemos escogido el secundario porque ahí está la carga y queremos trabajar más rápidamente. Se nos hace más sencillo y óptimo. Pero primero, para reflejarlo, debemos saber su relación de transformación. Como ya sabemos, como expliqué, ahí vemos la relación de transformación de las líneas y hallamos con ello, con las siguientes fórmulas, hallamos los siguientes parámetros para referirlo al lado secundario. Ahí se puede visualizar las fórmulas, tanto para la admitancia, susceptancia, conductancia. Siguiente. Ya, y con esto ya refiriéndolo todo a nuestro circuito hacia el lado secundario, tanto para el transformador 1 y transformador 2, nos quedan los siguientes datos, tanto para el transformador 1 y transformador 2 en una tabla, lo hemos puesto. Y aquí al lado derecho, para el transformador 1, la referencia hacia el lado secundario o de baja, hacia el lado secundario, y para el transformador 2 y los circuitos. Ya, sí. Y doy paso a mi compañero para que continúe con la encuesta. Buenos días, soy el alumno Luis Pau. Voy a seguir con la pregunta 1.2, que nos pide enumerar las ventajas y desventajas que tienen los bancos de transformadores monofásicos con respecto a los transformadores trifásicos de un solo núcleo. Entonces, las ventajas, la primera ventaja es que con transformadores monofásicos estamos entregando un servicio trifásico. ¿Qué quiere decir con eso? Básicamente que cuando sea necesario trabajar con una conexión monofásica se puede realizar, y cuando sea necesario trabajar con una conexión trifásica, una red trifásica, de acuerdo a la demanda que se quiera, también se puede lograr, ¿no?, conectando estos tres transformadores. Otra ventaja, y una de las más importantes también, es que consiste en la posibilidad de poder cambiar cualquier transformador monofásico en caso de una avería, porque al ser tres transformadores monofásicos, el acceso a cada uno de estos es más sencillo a comparación de que si fuera, por ejemplo, un transformador de un solo núcleo, en el que si es que este falla, va a ser necesario sacar todo este transformador y por lo tanto sacar fuera de servicio al sistema, ¿no? Otra ventaja es la fiabilidad. Básicamente porque un banco de transformador monofásico, entregando servicio trifásico, es más fiable que un transformador trifásico. Esto es así, básicamente, porque si se daña, como ya mencioné hace un momento, un transformador monofásico, se puede seguir entregando un servicio trifásico. Pero, claro, ¿no?, este banco de transformador ya no será el mismo que hace un momento, que eran de tres transformadores monofásicos. Es decir, que ya no se va a poder entregar el 100% de la potencia como lo que se entregaba cuando estaban los tres transformadores monofásicos funcionando, sino que esta va a ser menor, ¿no? Por ejemplo, más adelante vamos a ver que para el caso, por ejemplo, delta-delta o el Y con estrella quitada una línea, esta potencia ronda el 58%, eso lo vamos a explicar de acá un momento. Ya. Y el otro es que también se puede trabajar con una conexión de dos fases. Bueno, básicamente esto menciona de que existen lugares remotos, ¿no?, como por ejemplo áreas rurales, en donde solo llegan dos fases y no llegan tres fases. Pero existen en esos lugares pequeños comercios que necesitan usar un servicio trifásico. Es ahí donde también ingresa la importancia de trabajar con un banco de transformadores monofásicos,
Pues con estas dos fases, solamente con estas dos fases, y haciendo uso de dos transformadores monofásicos, se puede entregar un servicio trifásico. No con la misma potencia, pero sí un servicio trifásico. Todas las técnicas que tienen potencia trifásica con solo dos transformadores involucran una reducción de la capacidad de manejo de potencia de los transformadores, pero se justifican en ciertas situaciones económicas, ¿no? Como ya mencioné hace un momento, a veces suele ser más más beneficioso el que se mantenga en servicio las cargas principales con dos transformadores cuando uno de ellos falla, ¿no? Algunas de las conexiones más importantes con dos transformadores son estas, ¿no? La conexión Y abierta, D abierta y la conexión delta abierta o VV. Justamente vamos a explicar eso, ¿no? La conexión delta abierta. En esta conexión se observan de que para este tipo de transformador delta-delta va a existir una fase removida o va a salir de servicio un transformador monofásico. Entonces, según la ley de Kirchhoff, ¿no? Para esta segunda parte de acá, nos quedaría que VA más VB más C vale 0. De ahí se deduce que el VC, que estaría en este extremo de fase abierto, no es otra cosa que menos VA más VB. Y si consideramos VA, ¿no? Igual a V con 0 grados y el V, como se menciona, V igual a B con 120 grados, entonces, haciendo las operaciones fasoriales, nos quedaría que la tensión en C, o en la línea que se encuentra abierta, sería el V con menos 120 grados. Es decir, nos da el mismo valor de voltaje que si estaría presente, ¿no? Ahí el transformador monofásico. Entonces, la conexión delta abierta posibilita que un banco de transformador siga funcionando con solo dos de sus transformadores, lo que permite que fluya cierta potencia aun cuando se haya removido una fase que se encuentra dañada. En principio se puede pensar, ¿no? Que la potencia entregará este banco, bueno, se podría pensar, ¿no? Que la potencia que va a entregar van a ser 2/3, porque se trabajan con dos transformadores. Pero esto no es así, ¿no? Vamos a demostrar de que es, en este caso, el 58% de la potencia máxima que entregaría si estuvieran los tres transformadores funcionando. Entonces, para hacer este análisis, ¿no? de 58%, vamos a observar estos dos casos, ¿no? El primer caso en el que se encuentra trabajando las tres fases, o los tres transformadores monofásicos, y en el segundo caso en el que no. Acá observamos que tenemos la misma carga resistiva, ¿no? Y acá están, para cada transformador monofásico trabajando a sus valores nominales. La corriente nominal, como se encuentra acá, el I sub phi, y la tensión nominal, como se encuentra acá, el V sub phi. Para el primer caso observamos que están en fase, ¿no? La corriente y la tensión para cada transformador monofásico. Pero en el segundo caso, no es ahí justamente donde va a entrar esta diferencia de potencia que va a entregar mi segundo caso. Entonces, para el primer caso, como se menciona acá, la máxima que puede suministrar la carga es P igual a 3 de fase de un transformador por la corriente de fase de un transformador por el coseno de teta, ¿no? Que es el ángulo que forman entre esos dos. Entonces, para el primer caso, como se observa acá, ambos están en fase para cada transformador monofásico. Eso quiere decir que el coseno de teta esto nos va a dar coseno de 0, que sería 1. Entonces, la potencia que va a entregar los tres transformadores monofásicos, es decir, cuando no existe una avería de uno de ellos, sería igual a 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos sale fuera de servicio, un transformador monofásico? Entonces, ahí vamos a analizar estos dos transformadores de forma individual y vamos a sumar las potencias para determinar una potencia final. Entonces, para el primer caso, como se observa acá, nos quedaría que la potencia 1, el P, que es la potencia activa, sería la tensión de fase por la corriente por el ángulo que forman entre ellos dos. Y si observamos acá, sería 50 para la tensión de fase y el ángulo de la corriente sería 120 grados. Entonces ahí nos quedaría que la potencia activa, ¿no? Del primer transformador, que es esta parte de acá, monofásico, perdón, no es otra cosa que la raíz cuadrada de 3 sobre 2 por la tensión de fase por la corriente de fase. De forma análoga hacemos para el segundo caso, que es para este transformador monofásico de acá, y observamos que de igual forma nos quedaría, acá debería ser P sub 2, perdón, es un pequeño error. Acá debería ser P sub 2 igual a la raíz cuadrada de 3 también sobre 2 por la tensión de fase por corriente de fase. Entonces, sumamos las dos potencias que se encontraría en este transformador monofásico y en este transformador, y nos quedaría que el resultado sería la raíz cuadrada de la tensión de fase por la corriente de fase. Entonces observamos una variación con respecto a la potencia inicial, ¿no? Y justamente con hoy vamos a ver cuánto es lo que realmente entrega en esta parte cuando se saca de línea, cuando se saca un transformador monofásico de este banco de transformadores trifásicos. Entonces, la corriente nominal es la misma en cada transformador, sin importar si son 2 o 3 fases, y el voltaje es el mismo en cada transformador. Son los valores nominales. Por lo que la razón entre la potencia de salida disponible del banco delta y abierto y la potencia de salida disponible en un banco trifásico es la que se muestra acá, ¿no? Sería la potencia cuando sale fuera de servicio, raíz cuadrada de por la tensión de fase por la corriente de fase, sobre la potencia cuando están las tres fases conectadas, ¿no? O los tres transformadores monofásicos.
que sería 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase. Ahí hallamos la relación, justamente nos queda lo que mencioné hace un momento, ¿no? Aproximadamente 52% de la potencia que se entrega cuando están los 3 transformadores conectados es lo que se va a entregar cuando uno de ellos sale fuera de servicio, ¿no? Al principio, ¿no?, se pudo haber pensado, ¿no?, que la potencia que se lograría sería los 2/3 de la potencia original. Pero como se observa, la potencia que entregará este par de transformadores monofásicos solo alcanzaría aproximadamente 58%, lo que nos lleva a la intriga de qué pasó con el resto de potencia, es decir, los 2/3 serían aproximadamente 66,7%, lo que hubiésemos pensado que se entregaría, pero se entrega solamente 58%, entonces ahí esa pequeña diferencia de potencia se puede lograr verificar si hacemos el mismo análisis, ¿no?, que mencionamos acá con el P, y hacemos con el Q, que sería la potencia reactiva, y se va a observar que un transformador producirá la potencia reactiva que va a entregar el otro transformador. Y este intercambio de energía entre los dos transformadores es lo que va a limitar la potencia, en este caso activa, a solamente el 57,7%, del valor que habíamos esperado, ¿no?, que como ya mencioné, hubiésemos querido que entregue el 66,7%, que sería la potencia de 2 transformadores enteros. Esto sería, como ya mencioné, las ventajas, estos de acá. Ahora vamos con las desventajas, ¿no? Primero, que el transformador trifásico es menos costoso que un banco de igual potencia, porque sus devanados están colocados sobre un núcleo magnético común, lo que permite un considerable ahorro de material, en material principalmente del núcleo. También suelen ser más pesados los transformadores, el banco de transformador, por ende son más complicados su traslado para la instalación. Y otra desventaja es que ocupan más espacio, por ejemplo, una instalación de banco de 3 transformadores monofásicos en comparación con un transformador trifásico de un solo núcleo. Y gracias, voy a pasar a mi compañero Néstor Wincho para que ponga la parte 1. Compañeros. A ver, alumno, usted casi ha hecho más de la mitad de la exposición, mis demás compañeros, el primero, el segundo. ¿Por qué no se reparten de forma equitativa la manera como van a explicar cada uno? El primero, el segundo y el tercero no han hecho. El último, ¿cómo ha pedido usted el último? Paucar, y de los 3 casi no ha hecho nada, y usted solamente hizo todo. ¿Por qué no se reparten de forma equitativa la manera como van a exponer? Hicimos, pero yo le añadí una parte más. Yo voy a explicar ventajas y desventajas y le añadí. Sus demás compañeros no han hecho esto, pues. Solamente papá y lo hemos presentado en el PPT, profesor, y se acabó. ¿No? A ver, ¿quién es el otro alumno que sigue? Claro, ustedes tienen en cuenta eso. A ver, ¿quién es el alumno que sigue? Wincho. Wincho. A ver, Wincho. Bueno, continuando con la exposición, explique si son iguales las pérdidas en vacío por fase en un transformador trifásico tipo núcleo compacto. Bueno, como vemos los ensayos, ya sea en transformadores monofásicos o en transformadores trifásicos, son los mismos. Solo se modifican algunas expresiones en forma para que sea más fácil. Y siguiente. Bueno. Entonces, en el ensayo en el vacío, estando el secundario sin carga, vemos que la relación de transformación puede ser en fase o en compuesto, ¿no? Y de esa manera que las pérdidas en el vacío es igual a pérdidas en el hierro. ¿Por qué? Porque la corriente de vacío es muy, muy pequeña y es prácticamente despreciable. Por lo tanto, en el transformador primario, no vamos a tener casi calentamiento. Y en el transformador secundario tampoco no vamos a tener calentamiento porque está en abierto y no circula corriente. Y de esta manera, nuestro sistema, la idea es que nuestro sistema esté en equilibrio. Y de esta manera podemos hallar nuestros valores equivalentes, digamos, las resistencias y las reactancias de nuestro hierro. Pero en realidad no es precisamente equilibrado nuestro sistema, por lo que habrá cierta diferencia en nuestras pérdidas. Sin embargo, esta variación es bastante pequeña y de esa manera... Mira, el ensayo de vacío. Acá no estamos en un curso de mecánica y la base de aplicar uno de los herramientas del sistema trifásico, torsiones nominales. ¿Qué es eso? ¿Eso es mecánico o tensiones? en la parte eléctrica?
¿Por qué han puesto torsiones acá? Corrijan eso, ¿ah? Corrijan. Ya siga. Continuando con la exposición con mi compañero Brian. Wincho. A ver, joven. A ver, retroceda. ¿Qué cosa es esto que está ahí? ¿Este es R? ¿Qué cosa es? En el circuito. Dice R, P, R. ¿Qué cosa es? ¿Dónde está la R? Y lo que está arriba, la corriente, ese símbolo de la corriente. Joven, no hay que rayita, ustedes están planchando, como dice el profesor Cáceres, están copiando lo mismo, mire, y lo copian mal, corrijan, pues, joven, mira, ¿qué cosa es? ¿Una T, una L invertida? ¿Qué cosa es eso? Parece una R, eso no es corriente, cualquier cosa menos corriente es eso. ¿No? Igualito hecho para la otra, ¿eh? Y así. Ya, a ver, ahí nuevamente arriba. Hay que explicar cómo se reparto de carga en transformadores. ¿Qué más sigue? El 1.4 dice, explicar cómo es el reparto de carga en transformadores. ¿Qué cosa es lo que sigue ahí? Que está borrado ahí. ¿Qué cosa es eso? Ya, pues, ¿por qué sale así el informe final? ¿Por qué sale así? Tiene que ser un buen informe, joven, informe final. Son 5 alumnos, 6 alumnos. Acá son 6 alumnos. Tiene que corregir, presentar una cosa bien hecha, pues, las corrientes, todo, mire, parece resistencia, ¿no? Estoy corrigiendo varias cosas ahí, joven. Una presentación tiene que ser, aparte de lo que ustedes están exponiendo, tiene que ser una buena presentación. Mire, ustedes creen que al fierrazo nomás lo hacen, ¿no? Sí, a ver, siga, ya, siga Wincho, Ledesma. A ver, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la siguiente? Es lo mismo, hecho. Ya. Ya.
Ya. Sí, ¿me escuchas? Aló, Buenos días. a ver, ¿cómo está, profe? A ver, A ver, alumno, regresen al principio. Profe, buenos ¿cómo días. está? Buenos días, José. A ver, ahí ustedes pusieron un grupo de conexión DI3, DI5, DI7. A ver, ahí está, el DI3, ¿lo pueden hacer el DI3? A ver, pueden hacer en su papelito una hojita y presentarlo. A ver, ¿pueden hacerlo? El grupo de diagrama del reloj para el DI3. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Alumnos escuchan? ¿Alumnos respondan? Se escucha uno. Ya, a ver, el diagrama del reloj para el DI3. José, ahí se ha equivocado, es un DI1, debe ser. Sí, pues, por eso le digo. Debe ser DI1, DI5, DI7. Pues, al principio le dije, ¿cómo he hecho el DI3? Han puesto nomás los jóvenes. Pero ahí está el DI1, pues. ¿Y DI1 o DI1? Es que no revisan, pues, no revisan, copian, pegan lo mismo de siempre. Ya les he dicho, profe, que estamos incidiendo en lo mismo siempre, de que los jóvenes ya estamos ya terminando el ciclo, pero siguen con los mismos errores de copiar igualito. Por ejemplo, les he resaltado de que han puesto resistencia, pero son corrientes. O sea, siguen todavía con esa mala, entre comillas, digamos, manera, ¿no?, de presentar los informes. Algunos títulos mal hechos, otros copian nomás los jóvenes. José, ¿No? A pesar de que estamos insistiendo en que no hagan eso, pero los alumnos están siguiendo. José, lo mismo te estoy observando en las tesis, José, tanto de antegrado como de posgrado. Hay muchas incompatibilidades y eso nos preocupa porque es la universidad de por medio. Claro, Esto pues. sale fuera del país y ¿quién lo ha hecho? La Universidad Nacional de Ingeniería. Claro. ¿Qué profesores están de tutores en estos cursos? Tales profesores, ¿no? Y ahí dice normativa, ¿no? Es una normativa que dice que algo que ya está. ¿De dónde saca normativa eso? No entiendo. Yo he puesto normativa, ¿no? ¿De dónde la palabra normativa? En general no he puesto ni a qué se refiere, pues, ¿no? Bueno, a ver, está bien tu información, José. A ver, pongan el cuadro de datos, señores alumnos, cuadro de datos. Ahí está. El cuadro de datos. Ya. Ahí ustedes observan que el cuadro de datos son mismos de los alumnos, ¿no, José? A todos. La relación de transformación no son diferentes, ¿correcto? A1, A2 tienen el mismo valor, ¿correcto, señores alumnos? ¿Los alumnos me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, 3.500, sí. ¿Correcto? Ya. En lo que ustedes han desarrollado para la puesta de paralela, unas fórmulas ahí, es para ¿qué tipo de condiciones? Para transformadores. Monofásico. Hemos trabajado todo en la parte monofásica. Le hemos llevado su equivalente monofásico. Ya está bien, correcto. Es lo que se hace en la práctica. Pero la fórmula que ustedes presentan ahí, eso solamente es válida para relaciones de transformación iguales. Sí, por eso que lo hicimos en el informe final, está lo que se hace, que es la permutación, para que llegue del 7 al 5. Pero cuando son relaciones de transformaciones diferentes, ya les explicaba en la clase anterior, esto no se cumple, ¿correcto? Ahí tiene que estar afectado por las relaciones de transformación. ¿Por qué? Porque las corrientes de cada uno que inyecta a la carga tiene dos componentes, la corriente de carga y la corriente circulante. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces ahí se incluye ya la corriente circulante, que lógicamente no se inyecta la carga, ¿no? Sino que está circulando ahí, pero sí afecta porque eso origina también calentamiento. Por lo tanto, el transformador no va a entregar sus potencias nominales a esas condiciones nominales porque va a haber un tema de calentamiento. ¿Eso qué implica? Que está limitado. Entonces, es muy probable que uno de ellos va a sobrecargarse con respecto al otro. Y eso va a estar dado en función a sus impedancias porcentuales y a sus relaciones de transformación. Igual ocurre con la tensión en la carga y ocurre con la tensión en la entrada. La tensión en la entrada también en función a esos parámetros y variables. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, por eso que en nuestro caso, porque en la guía decía, a cada grupo le tocaba un par de grupos específicos. En nuestro caso nos tocó el DAY5 y el DAY7. Yeah. Por eso que para que estén con el mismo grupo de conexión los transformadores, hemos hecho una permutación en el DAY7 para que sea DAY5. Ahí Claro. con eso ya hemos analizado ya toda la parte de cálculos. Cuando hicimos el paralelo que es para el 1.4. Claro. No, es un giro de 180 grados desde el punto de vista vectorial. Ajá, sí. ¿No? Sería el cambio negativo. Sí. Bueno, tengan cuidado, jóvenes. Y las conclusiones, siempre les digo, las conclusiones, señores alumnos, tienen que estar en base a los resultados, a lo que estén trabajando. Por ejemplo, una conclusión, de acuerdo a la data, no hay corriente circulante. ¿O hay corriente circulante? En este caso no hay. Por eso, es una conclusión. Porque si hubiese dado con, basta que uno de ellos sea diferente al otro, ya hay corriente circulante. En cuanto a relación de transformación. ¿Bien? Entonces eso cambia las ecuaciones. El otro, por ejemplo, cuando se conecta en paralelo los transformadores y conecta con impedancias equivalentes diferentes, va a haber uno de ellos que va a sobrecargarse rápidamente, o mejor dicho, va a llegar rápido a su potencia nominal. En este caso, ¿cuál de ellos es? ¿Cuál de los transformadores? Sí. Señor Pauca. Es el de menor potencia. ¿Por qué? Porque tiene no, perdón, el que tiene menor impedancia, ¿no? Sí, impedancia. Claro, el que tiene menor impedancia. ¿Cuál es? En este caso es el de, a ver, un segundo, por favor. Acá está, en este caso sería el de el transformador 2, que tiene menor impedancia. Entonces, cuando usted quiere obtener la máxima transferencia de potencia, ¿cómo se repartiría en este caso para que para ninguno de ellos se sobrecargue? ¿Cómo lo haría? Tiene la misma tensión y la corriente está en función inversa a la impedancia, ¿no? No, sí, claro. Es decir, puede hacer cálculos rápidos, como también no, pero el concepto teórico es muy importante. ¿Se dan cuenta? Por eso el ingeniero tiene que estar ahí, con los conceptos físicos, matemáticos, y el análisis da respuesta rápida, ¿no? Que lo puede hacer calcular rápidamente, también lo puede hacer. En este caso sería fijado el transformador que rápidamente llega a su corriente nominal o potencia nominal, porque la tensión en la barra y la carga es la misma para los dos transformadores, ¿correcto? Sí. Aún así tengan diferentes relaciones de transformación. Es la misma tensión en la barra. Pero ¿qué resulta? Que ustedes fijan aquel que está mayor, en este caso el transformador Z2, el segundo, con el que usted ha mencionado, lo fija a su potencia nominal. Y el otro lo relaciona con las impedancias de los dos existentes. Es decir, relaciona las impedancias, llámese, en este caso, el que es el de mayor versus el de menor, ¿no? O a la inversa. No, estoy. ¿Qué dice usted? El de menor impedancia llega más rápido a su corriente nominal y eso implica de que entregue su potencia nominal antes y el transformador no, que es a menor corriente nominal y eso implica de que tenga... Ya, pero por un divisor de corriente, pues, en el otro transformador va a tener otro valor de corriente, ya lo está limitando. Entonces es una fracción de ello, ¿no? De su potencia nominal. De esa manera que usted ya lo limita, ya
no fabricaron ese transformador tampoco, porque ya está fijando al Z2 que rápidamente llega a su potencia nominal, y el otro lo reparte proporcionalmente a su reparto de potencia nominal, ¿no? ¿Qué sería? Sería el valor, pues, entre de menor que Z2 entre el mayor que Z1, por la potencia de ese transformador Z1, ¿no? Bien, señores, tienen que estudiar más. Esto lo hemos visto en máquinas 1. ¿Usted lleva curso de máquinas 1 en verano o con esta sección? Yo con el profesor Gutiérrez. Ahí está la explicación. ¿Esto lo han enseñado? Esta parte sí. No, lo que le estoy explicando yo. Sí lo mencionó, pero le faltó un poquito más profundizar. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿O por qué no responde, no? Bien, ingeniero Medina, ahí quedamos. Ya, listo. ¿Qué grupo son? Perdón, el grupo... Experiencia 4, ¿no? Sí, la experiencia 4. A ver, el último que habló, ¿quién es? El alumno, ¿le demos Paucar? Paucar. Paucar. ¿Cuál es el otro grupo que interviene? A ver. El grupo 4, ingeniero. Ya, un momentito. ¿También de la experiencia 4? Sí. ¿Ya? Yo para terminar, el grupo 4. Puente paralelo transformadores, trifásico y reparto de carga, ¿correcto? Sí. Sí. A ver, coloque su diapositiva, por favor. Hay un momentito. Ya, perdón, profe, grupo número 3 que acaba de poner, pues tiene que corregir, joven, ¿eh? Le he puesto como plazo hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Sí, ingenieros, 2 compañeros no van a poder exponer. ¿Quiénes son? Orellana Santa Cruz y Gemma Solís. A ver, uno por uno, pues. Uno por uno para tomar nota. ¿Quién empezar? No, 2 compañeros no van a poder exponer. No podemos comunicarnos con ellos. Ya no. Ya, eso, ya. Cada uno tiene su oportunidad. A ver, empieza por lo que van a exponer. ¿Quiénes son? ¿Quién empieza? Orellana y Ruiz. Bueno, Orellana y Solís. Ya. Listo. Falta. Ya. Me pido con. Bienvenidos con todos. En esta ocasión. Tu apellido y nombre. Sí. Tu apellido y nombre. Mi nombre es Sebastián Jesús Liga Rojas. En esta ocasión, el grupo número 4 va a sustentar la experiencia número 4, que es transformadores monofásicos en conexión trifásica. Entonces, esta introducción va a ser mencionar los elementos, ¿no? Los instrumentos que se usan para esta experiencia. Un autotransformador trifásico, 6 transformadores monofásicos, ¿no? Que será para los bancos de transformadores trifásicos, y instrumentos para las mediciones de... Un momentito, ¿por qué le sale tu pantalla así? ¿Cómo? Porque está todo negro. Creo que es esto. Sí. Vale, voy a dejar de compartir. Que arregle eso, a ver. Ya, ahora sí. Ya, ¿no? Como mencionaba antes, estos son los instrumentos que se van a usar tanto para la prueba de vacío como el cortocircuito. Entonces ya a la experiencia, ¿no? A la respuesta del cuestionario, les paso a mi compañero Ruiz para que continúe con la exposición. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Michael Ruiz. Sí, voy a exponer la parte circuito equivalente. En la parte transformador 1, Bedoya, creo que hay una marca en tu PPTs. ¿Puedes dejar de compartir a ver si yo lo puedo compartir? Hay una marca ahí que está interrumpiendo la presentación. ¿Ve? Sí.
¿Se puede observar, ingeniero? Sí, ahora sí. Ya, ok, listo. La parte que me tocó a mí fue la de hallar el circuito equivalente. Bueno, utilizamos las pruebas de vacío y la prueba de cortocircuito para hallar los parámetros correspondientes. En la prueba de vacío, como bien sabemos, la parte de baja se cortocircuita, se hace pasar una corriente hasta llegar a un voltaje nominal, y ese voltaje generalmente va a ser un valor del 3 al 15%, y se va a obtener. Perdón, la corriente de cortocircuito va a ser de 2 al 10% de la corriente de vacío. Disculpe. Obtenemos los datos medidos en trifásicos, obtenemos las potencias, el voltaje, la corriente, obtenemos la admitancia con las fórmulas que ya conocemos, y se obtiene la admitancia equivalente referido al lado secundario. Y para referido al lado primario se hace a partir de la relación de transformación. Okay. La prueba de cortocircuito, en este caso el lado de baja se cortocircuita, se hace pasar una corriente hasta que la corriente sea el valor de la baja tensión, la corriente nominal, y se obtiene una tensión de cortocircuito. Esta vez sí va a ser de 3 a 15% generalmente. Acá obtenemos monofásico, y se puede obtener que la corriente, el voltaje en delta es lo mismo que en la tensión de línea, la tensión de fase es lo mismo, la corriente va a ser dividida entre raíz de 3, y se puede obtener los valores. Y se obtiene la impedancia equivalente, referida a la parte primaria, porque esta generalmente se hace en la parte primaria. Siguiente. Para el transformador 2, análogamente, medimos, aparte de los valores dados, obtenemos los valores monofásicos y obtenemos la admitancia equivalente con las expresiones ya conocidas. Y de la prueba de cortocircuito tenemos la impedancia equivalente. El punto acá es el siguiente. Una vez dibujado el equivalente, se puede obtener dos impedancias distintas. ¿Esto qué quiere decir? Que el reparto de carga no va a ser equitativo, es decir, el que tiene menor impedancia se va a sobrecargar. Esto va a generar que el transformador acorte su tiempo de vida. Acá en la segunda figura se puede obtener el circuito equivalente. Ahí dice el transformador T1 y el transformador T2. Sí. Es la misma notación algebraica del set equivalente 1, no entiendo. Sí, faltó colocar que para hacer referencia que es el transformador 1, pero y el de abajo igual, dice el set equivalente 1. Sí, ingeniero, creo que, pero arriba el transformador 2 y el transformador 1. Sin embargo, creo que sí. Pero eso tiene que ser coherente con sus cálculos. A ver, muestre el set equivalente del transformador 1. Aquí está, ingeniero. Es 3.959, 3.800, es 3.959. Ya, es 1. Y el de abajo no es como te dice Z2. Del transformador 2, sí, aquí está. No es el 1, y el 1. Sí, solo que acá no coloqué. O sea, el 1 significa que está referido al primario. Esa parte me faltó recalcar. No, tiene que corregir, pues. ¿En qué mina se da cuenta, no? Sí, no, pero una preguntita. ¿Ese 6 raíz de 3 al cuadrado qué cosa es? 6 raíz de 3. Es la relación de transformación entre la tensión primaria y la tensión secundaria. Sale 6, ¿no? Sí, sale 6. No, lo está reflejando ahí. Ya, no, sino que ahí tiene que corregir, hay un error ahí. Claro, tiene la notación algebraica, señor. Sí, en cuanto al set equivalente. Uno debe ser el 2 y el otro debe ser 1. Pues. Sí, ingeniero. Según los valores que usted ha obtenido. ¿Bien? Ingeniero. Ya, continúe, por favor. Bueno, aparte, como tenemos que la relación de transformación va a ser la misma, no va a haber corriente circulante, como habíamos explicado con anterioridad en el anterior laboratorio, que la corriente circulante básicamente depende de la diferencia de las relaciones de transformación y no tanto del valor de las impedancias. Bueno, eso es todo por mi parte, ingeniero. Pasaremos ¿Quién sigue, por favor?
Sí, mi nombre es, nuevamente, que voy a reanudar. Sebastián Jesús Díaz, con esta parte, la pregunta número 2, que dice, enumere la ventaja. ¿Le doy a Roja? Sí, sí, Sebastián ¿Y el anterior Jesús alumno? ¿El anterior Ruiz. alumno? ¿Perdón? Ruiz. Ya. Ruiz. Ruiz, ¿tu nombre? Yo acabo de exponer al alumno Michael Ruiz. Ahorita voy a exponer. Michael. Ya, Mike. Ya, correcto. Que siga, señor Bedoya Rojas. Ok. Entonces, esta pregunta 2 dice, enumere las ventajas y desventajas que tienen los bancos transformadores monofásicos con respecto a los transformadores trifásicos de núcleo compacto. Entonces, tenemos las siguientes ventajas de este banco de transformadores monofásicos, ¿no? La primera, que es la principal, ¿no? La más importante, es que con 3 transformadores monofásicos se puede hacer servicio trifásico, ¿no? No es necesario, tener un transformador trifásico de núcleo compacto para proveer servicio trifásico. Lo podemos hacer si tenemos a disposición 3 transformadores monofásicos que haciendo las conexiones respectivas podemos brindar, ¿no?, servicio trifásico a una demanda. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La segunda ventaja es que es más fiable un banco de transformadores un banco de 3 transformadores monofásicos que un único transformador trifásico para el servicio trifásico. ¿Qué quiere decir que sea más fiable? La fiabilidad va relacionado con la probabilidad que tiene un equipo, un sistema, de funcionar correctamente en un determinado periodo bajo condiciones operativas, ¿no? O sea, si tenemos un transformador trifásico de núcleo compacto y hay una falla en una de sus fases, el transformador queda inservible. O sea, ya no puede proveer servicio trifásico y tiene que ser retirado. Y entonces, en cambio, un banco de transformadores monofásicos, ¿no?, a pesar de que falle una fase, se ha removido ese transformador, los otros 2 transformadores pueden seguir proveyendo servicio trifásico. Y en este ejemplo vamos a demostrar eso, ¿no? En un banco, al quitar una fase, puede seguir proveyendo servicio trifásico. Entonces, tenemos en la siguiente imagen un conexionado delta-delta, ¿no?, de un banco de 3 transformadores monofásicos, en el cual está funcionando correctamente, ¿no? Están las 3 fases. Siguiente. Los voltajes que hay en el secundario son, como observamos, son voltajes balanceados, ¿no? Pero ¿qué pasa si sucede una falla en una de sus fases? Por ejemplo, de banado número 3, siguiente. Una de las fases debe ser removida. Entonces, el voltaje que había en este caso, sea, ya no va a ser proporcionado por el devanado, ¿no? No sé, por cuestiones electromagnéticas, sino va a haber una diferencia de potencial entre estos 2 puntos debido a las otras fases, ¿no? ¿Y cuál será ese voltaje? Siguiente. No, vemos que los voltajes en los otros devanados se siguen manteniendo. Y aplicando Kirchhoff, ¿no?, en este triángulo, podemos ver que el voltaje en la fase faltante sigue siendo como si estuviese la fase, ¿no? Entonces esto nos dice que a pesar de que falta una fase, el banco de transformadores aún puede proveer un voltaje balanceado trifásico, ¿no? Por ende, puede seguir proveyendo servicio trifásico a la demanda. Ese es en cuanto a voltaje. Pero en potencia ya no va a ser igual. Siguiente, por favor. En cuanto a potencia activa, en este caso, no potencia aparente,
analicemos el primer caso, ¿no? Tenemos supongamos que esta conexión delta-delta alimenta una demanda resistiva, una carga resistiva. Entonces, hallando la potencia, ¿no? Que es en cada transformador, que es el voltaje en fase por la corriente de fase, o el coseno entre el desfasaje entre esos dos fasores, se puede obtener que la potencia total activa que provee el transformador es de 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿no? Eso es cuando está funcionando correctamente. Cuando pasa una falla, por el siguiente, cuando pasa una falla, se tiene que remover una fase. Pero ¿por qué se produce, como observamos de las ecuaciones y del gráfico, por qué se sucede este cambio de fases y magnitud, ¿no? Al remover la fase, hacemos que la corriente de línea que pasa por los transformadores, perdón, la corriente de fase que pasa por los transformadores sean iguales a la corriente de línea, ¿no? Y por ende esto hace que hay un desfasaje entre el voltaje de fase y la corriente de fase, que provoca un cambio en la potencia activa y reactiva. En las siguientes situaciones podemos ver que ahora la potencia que entrega el transformador 1 es raíz de 3 medios por voltaje de fase por corriente de fase. Igual el transformador 2, la potencia activa que entrega es raíz de 3 medios por voltaje de fase por corriente de fase. Entonces la potencia total que entrega estos dos transformadores, ¿no? El banco actual es de raíz de 3, voltaje de fase por corriente de fase. Haciendo la relación entre la potencia total actual y la potencia anterior, ¿no? Cuando tenían los tres desvanados, las 3 fases completas, es de 1 sobre raíz de 3, dándonos un 58%, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 57,7% de la potencia total activa que podía dar antes, ¿no? O sea, ahora el transformador solo puede transmitir 58% de la potencia total que podía transmitir antes. O podemos verlo de la siguiente manera: cada transformador ya no puede transportar su 100% de potencia activa, sino el 86%, ¿no? Que es raíz de 3 medios entre 2. El 86% de su potencia activa. Y podríamos esperar, ¿no? Que al faltar una fase, la potencia que debería entregar, la potencia activa que debería entregar este banco, sea los 2/3, ¿no? Pero no es así. Esto es debido a que, haciendo el análisis con la potencia reactiva, observamos que el primer transformador 1, entrega potencia reactiva, y el transformador 2 recibe potencia reactiva. O sea, hay un intercambio de potencias reactivas entre estos dos transformadores, un intercambio de energía, ¿no? Entonces, eso hace que ese 66% que debería entregar disminuya a un 58%, ¿no? Siguiente, como podemos observar, ¿no? Hallamos las potencias aparentes en cada transformador y observamos que efectivamente, en cuanto a potencia aparente, los transformadores ahora el banco funciona a los 2/3 de lo que funcionaba antes, funcionan, más no transmiten esa potencia, ¿no? Esa potencia activa. Esta conexión también se le conoce como delta abierta, ¿no? Joven, quiero hacer una aclaración. Cuando usted va a comprar un producto de un transformador, no va a pedir por su potencia activa, va a pedir por su potencia aparente. Cuando compra un motor eléctrico, no va a comprar por su potencia aparente, sino por su potencia activa. ¿Está claro? Sí. Entonces, está bien su análisis, está bien, pero en conclusión es lo que se dice, ¿no? Porque en la clase anterior había un alumno que decía que era el 58%, pero no especificaba de qué potencia, ¿no? Ahora usted lo está explicando, pero vuelvo a reiterar, se define en función a la potencia aparente, ya sean KVA, ya sean MVA, ¿estamos de acuerdo? Porque esta es la participación de las dos potencias, activa y reactiva. Una máquina eléctrica entrega eso, ¿no? Un motor, un generador.
El motor absorbe, el generador entrega, reactivo, el motor absorbe para funciones. Y el transformador entrega, ¿se dan cuenta? Y en este caso absorbe uno de ellos, debido al desbalance. Lo que va a experimentar es un desbalance de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es de la conclusión final. El desbalance es de corriente. La tensión, usted lo está viendo que vectorialmente está ahí, ¿no? Pero Sí. no hay, pues, la unidad monofásica. ¿Qué quiere decir? Como potencia aparente es cercano al 67%. Y como potencia activa al 58%, ¿no? Como usted lo ha calculado. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que diferenciarlo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, también sus corrientes por fase van a ser desbalanceadas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la conclusión. Eso es lo que tiene que poner usted en sus conclusiones. ¿Estamos de acuerdo, señores alumnos? De acuerdo, ingeniero. Prosiga. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a las desventajas de tener un banco de transformadores a base de transformadores monofásicos, es que es más costoso, ¿no? Es más costoso, ¿no? Porque se compra 3 unidades de transformadores monofásicos y cada, pues, transformador monofásico posee un núcleo. En total serían 3 núcleos independientes, lo que implica más volumen de hierro, por ende más costos. Un núcleo para 3 fases como es el transformador trifásico. Ejemplo, queremos alimentar una demanda de 120 kVA. Entonces yo voy a mi catálogo ABB, como por ver en la figura, de transformadores de distribución monofásicos y trifásicos tipo póster o estructura similar de la serie 15 de voltios, ¿no? Entonces, en la siguiente tabla podemos decir, necesitamos un transformador que transmite esa potencia, ¿no? De 120 kVA. El catálogo podemos ver que podría ser de 120, de 150 kVA. Podemos elegir un transformador trifásico de 100 kVA. O podemos elegir 3 transformadores monofásicos de 50 kVA. Entonces, haciendo las cuentas, ¿no?, de la tabla, observamos que un transformador trifásico de 150 kVA cuesta $22.524. Y el banco total, ¿no?, cada transformador monofásico de 50 kVA cuesta $8.581, que saldría un total de $25.743. Y haciendo la diferencia podemos observar, ¿no? Podemos decir que, en efecto, un banco de transformadores cuesta más que un transformador trifásico, ¿no?, único. Siguiente diapositiva. La siguiente desventaja es que este banco de transformadores ocupa más espacio, ¿no? Porque, bueno, a veces en un concurrido lugar de trabajo industrial el espacio suele ser limitado. En tal situación, tiene sentido utilizar el transformador trifásico, ¿no?, de núcleo compacto en lugar de varios transformadores monofásicos, como podemos ver en la figura, ¿no? Siguiente diapositiva. Es todo por mi parte. Disculpe, joven, esa figura del monofásico, ¿dónde la sacaba? ¿Cuál? Esa figura de los 3 transformadores monofásicos está instalada casi en la Sí, era de una subestación que se encontraba en una universidad. ¿Y usted cree, como ingeniero, futuro ingeniero, está correcto? No, obviamente no. ¿Por qué no? Porque, a ver, estar o sea, que esté a nivel del suelo es peligroso, pues, ¿no? Ahí la tensión de paso y tensión de toque. Y en su curso de alta tensión. ¿No? Y en su curso de alta tensión. Los cursos obligatorios que todo ingeniero electricista debe llevar, yo no sé, ahora ya es selectivo, ¿no? En mi época llevábamos ahí con el ingeniero Medina, debo recordarlo. Alta tensión, línea de transmisión, estabilidad del sistema de potencia, protección del sistema de potencia. Ahí está. El tema es distancia de aislamiento, ¿no?
Y eso va a estar en función al nivel de tensión, tantos kilovoltios por centímetro, ¿ya? Eso no cumple las especificaciones técnicas de garantía. Ahora, volviendo, bueno, y después viene la pregunta. Está bien su posición, pero hay algo que también hay que enfatizar. Ya lo vemos en la pregunta. Ok. Para avanzar. Eso sería todo por mi parte. Bedoya Reyes, Sí. no Roja, ¿no? Ya, a ver, ¿qué sigue, por favor? ¿Se apellida nombre? Me toca exponer. Me llamo Adrián Tasilla Gormaz. ¿Adrián? Sí, Adrián Tasilla Gormaz. Adrián Tasilla. Sí. A ver, lo escuchamos. Bueno, a mí me toca explicar la pregunta de si son iguales las pérdidas en vacío por fase en un transformador trifásico de núcleo compacto. Primero, pues está un diagrama simplificado y sabemos que los tres flujos que se presentan son iguales en magnitud, ¿no? Por su sistema de alimentación. Están desfasados 120 y no sé, esta suma debe darse 0, ¿no? Bueno, y ahora vemos que las reluctancias presentes entre A y B y CD le hemos nombrado como R mayúscula, ¿no? Entre el A y el E, una R minúscula. Siguiendo la reluctancia que van entre los caminos que van a ser los flujos, vemos una diferencia, ¿no? Entre las reluctancias, donde para la rama 1 y para la rama 3 van a ser mayores, ¿no? Esto causa que las corrientes de vacío no sean iguales, sean asimétricas. Para transformadores de pequeña potencia, esa diferencia se hace más importante, ¿no? Esa corriente que pasaría por la columna 2 está entre un rango de 1.2 y a 1.5, mayor a las corrientes que pasan por la... Que digo, las corrientes que pasan por la rama 1 y por la rama 3 son de 1.2 a 1.5 mayores, la que pasa por la columna 2. ¿No? La columna 2 es la más pequeña. Es por eso que cuando medimos las corrientes, se deben hacer, para la prueba de base se deben hacer en las tres corrientes primarias se deben medir. Y esto, para el caso de no se conecta el transformador a una carga, estas diferencias entre las corrientes se hacen pequeñas, no se hacen despreciables, ya que la corriente está al orden, la corriente de vacío es pequeño valor, no está al orden de 3 al 8% de la corriente nominal. Entonces, ¿cómo decir, no? Las corrientes, o sea, las pérdidas por fase serían diferentes, ¿no? Cuando se conecta una carga, estas se consideran similares. Bueno, casi iguales. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, en la parte de los flujos, como vemos presente ya en el núcleo, podemos mencionar que, bueno, las corrientes de vacío son sinusoidales, ¿no? ¿Y esto qué provoca? Por la característica de la curva de emanación que vemos que no es lineal, al realizar las proyecciones vemos que los flujos que van a aparecer no van a ser sinusoidales, ¿no? Van a tener una pequeña deformación, lo que presenta la presencia de un armónico, ¿no? Como vemos ahí, podemos descomponer la onda que se presenta con la suma de... Bien. Continúe, joven, continúe. Okay. La suma es fundamental con el tercer armónico. Se ve la deformación que se presenta. Al ser un núcleo de 3 columnas, la componente del flujo de tercer armónico no tiene, digamos, una columna de retorno, ¿no? Por lo que, bueno, en este caso su camino sería, y al presentar una reluctancia grande, pues por el camino en el que se va, este flujo se puede, sería pequeño, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Y bueno, daría paso a mi compañero para que explique la siguiente pregunta. Señor Adrián Tasilla, usted mostró un tipo de conexión de un transformador trifásico de estrella, ¿no? ¿Estoy viendo así o me equivoco? Sí, estrella.
Ya. Y el tercer armónico usted dice que se elimina. No, se va a cerrar por el aire. No, pero se elimina, no existe el tercer armónico en conexión trifásica. ¿Sí lo he escuchado? Sí, será, bueno, va a ser pequeño, ¿no? Pero, ¿o eso dónde lo ha leído? El flujo. ¿Cómo lo demuestra eso? Es decir, podríamos hablar de densidad magnética, podemos hablar de intensidad magnética, ¿no? Fuerza magnetomotriz, porque ambos están relacionados. Claro. Pero ¿de dónde ha sacado eso? Porque no lo veo en el análisis físico-matemático. Allá, bueno, más que todo sería, ¿no? Como, o sea, no hay, digamos que hay una columna para que retorne ese flujo resultante, porque la suma, el tercer armónico no es como el fundamental, no está desfasado 120, sino están en fase. Entonces, no, se sumaría y no, como no hubiera un retorno. No olvide, joven, el análisis vectorial, no es escalar. La onda fundamental y las ondas armónicas son vectores que tienen un módulo, y usted sabe la característica de un vector, y tienen una frecuencia, un sentido y un punto de aplicación como un vector. Entonces, tiene que hacer un análisis vectorial. ¿Conforme? Correcto, ingeniero. Ya. En la última parte, en la última diapositiva de mi curso, Máquinas Eléctricas 1, yo les entrego los 5 capítulos, adicionales un capítulo de problema. Y en el último capítulo, el 5 de fuerza magnetomotriz, campos magnéticos, campos eléctricos y torques en las máquinas eléctricas, ahí se demuestra para una excitación polifásica, justamente lo que usted está explicando, la resultante de la intensidad magnética para una alimentación trifásica. Y ahí se ve la influencia de los armónicos. Y se observa que para el tercero o armónico de orden múltiplo de 3, esa resultante sale 0. ¿Me escuchó? ¿Me escucharon? Señores alumnos, ¿me escucharon? Ingeniero. ¿Quedó claro o no? Ya, por lo menos revisen, o pidan a sus compañeros que han llevado el curso, o están llevando, piden ustedes esos apuntes, pues. Ahí está todo el análisis físico, matemático. El ingeniero Meira, ¿me está escuchando? Yo creo que sí. ¿Se da cuenta usted? Ya. Continúe, jóvenes. Continúe. Continúe, ¿a quién le toca? ¿Me escuchan? Sí, joven, continúe. Buenos días, profesor, compañeros. Voy a poner la parte de FK como se en transformadores trifásicos, pues se corrigen. No se tiene que cumplir las condiciones, ¿no? Para que el transformador en paralelo funcione en condiciones estables, ¿no? Las cuales son que las tensiones nominales, tanto para el primario como para el secundario, de todos los transformadores involucrados, ¿no? Que operan en paralelo deben ser iguales. Otro vendría a ser que todas las componentes activas y distancias de la tensión de cortocircuito de los transformadores deben ser iguales. Y una y también importante es que los transformadores que operan en paralelo deben pertenecer a un mismo grupo de conexión. Esto que no quiere decir que tanto delta-delta como estrella-estrella no podrán ser conectadas con delta-estrella o estrella-delta, ¿no? ¿Por qué? Porque busca evitar, ¿no?, el desfasaje mínimo de 30, ¿no?, entre la extensión de líneas del primario y el secundario, ¿no? Acá una condición especial para lo que vamos a ver aquí es que cuando los transformadores presentan una relación de transformación igual, es decir, A sub 1 igual a A sub 2 igual a E sub n, ya sea la cantidad de transformadores utilizados, ¿no?, se va a cumplir la siguiente relación, ¿no? La que podemos observar en la parte de aquí, donde S sub 1 y S sub 2
¿no? Son las capacidades de banco 1 y de banco 2 en kilovolt amperio. El YESU1 y YESU2 son las admitancias de transformador 1 y transformador 2 en por ciento, y ST vendría a ser la potencia de la carga, ¿no? Esto es, se sacó del ingeniero Román Rivero de la Torre, que en la parte del informe final está en la bibliografía. Puede ahí, vamos a tratar de verificar esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, verificar los datos obtenidos en el laboratorio. Pues aquí podemos observar, en los cálculos hechos anteriormente de mis compañeros, podemos observar las impedancias de transformador 1 como transformador 2, ¿no? Y hacemos, como vimos, como recordamos, ¿no? del laboratorio de transformador monofásico, sabemos que la relación de cargas, ¿no? es directamente proporcional a las admitancias e inversamente proporcional a las impedancias, ¿no? del cortocircuito. Esto lo vamos a utilizar para verificar lo anterior, ¿no? Entonces trabajamos por una carga de 1000 kilovolt, ¿no? Y tomamos como referencia lo siguiente. La tensión de carga, ¿no? Un factor de potencia de 0,95 inductivo, ¿no? Y reemplazando, ¿no? Con los datos obtenidos en lo anterior, ¿no? Hayamos la tensión de carga y la corriente de carga, ¿no? Acá podemos observar en el gráfico que el I/L, ¿no? Corriente de la carga vendría a ser la suma, ¿no? de las corrientes, ¿no? I/1 más I/2, ¿no? Operando nos vendría, esto nos da, ¿para qué nos serviría esto? Porque nos permite calcular matemáticamente el valor de la potencia de carga, en lo cual podríamos hallar, ¿no? el valor de potencia de carga de cada transformador, ¿no? Aquí en la parte de derecha podemos ver S1 y S2 con su fórmula, que viene a ser 3 tensión en la carga, ¿no? Por el conjugado de la tensión L/1, ¿no? Calculando nos van a salir estos valores, ¿no? En los cuales nos debe cumplir reemplazando en la relación anterior, ¿no? Como dije antes, nosotros recordamos que la relación de cargas es inversamente proporcional a las impedancias, como podemos ver aquí, S/1 sobre Z/2 es igual a Z/2, S/2, disculpe, sobre Z/1, ¿no? Reemplazamos el valor de las impedancias, ¿no? Y reemplazando en el valor que dijimos, ¿no? Que S/1 más S/2 es el 1000 kilovolt amperio, se obtiene lo siguiente, ¿no? S/1 es 47782 kilovolt amperio y S/2 es 52,17, lo cual verifica, ¿no? La relación dada antes, ¿no? Y esto también, ¿quién nos puede decir? ¿No? Que si el S/2 es mayor que el S/1, podemos, como son potencias nominales, ¿no? Podemos concluir, ¿no? que el transformador trabaja en sobrecarga, ¿no? Lo cual vendría a ser algo malo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, evolución eso es otro componente. Sí, como conclusiones finales tenemos, ¿no? de esta experiencia es que con relación a la transformación trifásica a través de un banco de transformadores monofásicos, podemos concluir que presenta ventajas en cuanto a la fiabilidad respecto a un transformador trifásico de núcleo compacto. No, después de una falla puede seguir suministrando servicio trifásico, pero no como la misma potencia, y presenta como desventajas en cuanto a costo, ya que un banco trifásico a base de transformadores monofásicos cuesta más que solo un transformador trifásico de núcleo compacto, como se puede observar en el catálogo de ABB. Otra conclusión importante es que al realizar las pruebas de vacío y cortocircuito a los transformadores se encuentran impedancias de cortocircuito distintas. Esto genera que el reparto de carga sea distinto, sobrecargándose uno de los transformadores de menor impedancia. Para evitar este hecho, se coloca una impedancia en el transformador de menor impedancia para así establecer que el reparto de corriente sea equitativo, ¿no? Y evitar sobrecargas que dañen a los transformadores. Por último, tenemos que respecto
a las diferentes pérdidas por fase, en cuanto a la corriente de vacío, podemos concluir que la diferencia entre estas, cuando el transformador se encuentra en carga, serán poco apreciables, que no sería necesario medir las 3 corrientes primarias para calcular las pérdidas por fase en vacío. El siguiente diapositiva. Y esas son las referencias, ¿no?, que usamos para realizar esta experiencia. Eso sería todo. Muchas gracias, ingenieros. A ver, si me permite, José. Siga, profe, siga. A ver, los alumnos que han expuesto, me corrigen, por favor. De repente hay uno que no le he apuntado. Bedoya Rojas, Ruiz Michael, Adrián Tacilla, Rodríguez, ¿quién más? Solo nosotros. Hay 4 nada más. Sí. Orellana y Solís han faltado, Ya, profe. correcto. Ya, bien. José, no sé, si me permite algunas situaciones de observación Claro, profe. y agregados. Jóvenes, en las conclusiones vuelvo a repetir, tienen que colocar pues los resultados. No está mal. Los alumnos establecen, ponen literatura, ponen oraciones, pero si ustedes ya tienen una fuente, por ejemplo, dice catálogo de ABB, hablan de costos, por lo que podemos mencionar, ¿no? Por ejemplo, para una potencia determinada de transformadores trifásicos, sea 100, 150, kVA, MVA, para 3 transformadores, 3 unidades monofásicas en conexión trifásica, vale tanto. Para una sola unidad trifásica, vale tanto. ¿Me entiendes? Es decir, tienen que ser objetivos. Es pura literatura, pura palabra. Tienen que ver resultados, jóvenes. Puede ser conclusiones. Igual, en la prueba de vacío, ¿no?, y cortocircuito, habla en dónde, en cuál de los transformadores, del 1 o el 2, no sé. ¿Me entiendes? En este caso, el de menor impedancia es el transformador Z2, porque presenta una impedancia igual a tanto con respecto al transformador 1 que tiene una impedancia mayor, tanto. Así son las conclusiones, jóvenes. Igual en las pérdidas, por fase, ¿no? Ustedes han hecho la fórmula, calculado ya. ¿En cuál de las fases? A, B, C, R, S, T, no sé. Es decir, está en el aire eso, no aterriza. Son generalidades. ¿Se dan cuenta? No, el ingeniero debe ser pragmático, debe ser directo y ir a los puntos ya en cuanto al análisis, ¿no? Si no nos tenemos conclusiones, lo que usted está transmitiendo es lo que está en los textos, ¿no? Como una copia. Y eso no debe ser. Ya pasen a donde están los 3 transformadores monofásicos, por favor. Le estoy dando orientaciones que así debe ser su tesis, también de ingeniero, de máster, de doctor, ¿no? El esquema. Ahí está. Por ejemplo, a ver, para los alumnos, los 4 alumnos, esa es una distribución que primaria, secundaria, terciaria, de media, alta o extra alta tensión. ¿Quién ha tomado captado la fotografía? Debe saberlo. La fuente. Bueno, exactamente, no son imágenes sacadas de un trabajo, no son del navegador, ¿no? No indican exactamente qué voltaje son imágenes más que todo representativas, no indican las características. Usted como futuro ingeniero, pues, ¿qué opina? Me parece que son para distribución de media tensión. Ya, media tensión. Estamos hablando en kilovoltios estándar de 10 a 22,9 kilovoltios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Solamente se usa así esa distribución para ese nivel de tensión? ¿O se usa para alta tensión o para extra alta tensión? No, para alta tensión también. Para alta tensión. Pero, y, claro, y se ubican ¿Y cuál sería la diferencia entonces entre estos de media y alta? En alta tensión, pues, son potencias más grandes, ¿no? O sea, debe transferirse potencia mucho grande. Ya, pero igual se haría así ese condicionado en dispositivo. ¿Cuál es la diferencia por eso? Claro, la diferencia está en la potencia, eso es lógico, ¿no? Y el nivel de tensión, y en las impedancias, todo eso lo sabemos.
Pero ¿qué más hay ahí? Porque eso va a variar los costos también. Es decir, el costo de un transformador o una subestación solamente está en el transformador. Claro, el transformador es representativo, ¿no? Pero hay otros costos, que es el costo del mismo de los equipos de maniobra, de protección, los equipos de plataformado, ¿no? De las zonas de cimentación del transformador, si está en plataforma o si está como en este caso, en un biposte, en un solo poste, se llama una subestación biposte, sería pues toda la parte de la postería y la ferretería, ¿no? Que sería una subestación, ¿no? Pero como unidad de transformador está bien lo que ustedes han hecho. Pero quiero ir más allá, ¿no? Ya los costos van a incrementarse, ¿no? Inclusive la protección misma. Por ejemplo, para que tengan una idea, eso se usa también en las subestaciones de gran potencia, de nivel de tensión de 500, 750 kilovoltios, y para potencias de 800 MVA cada digamos, cada unidad trifásica, ¿no? Ya sea un único transformador o ya sean 3 transformadores monofásicos. ¿Pero por qué? No solamente por la diferencia de costos, sino por seguridad eléctrica también. Ustedes se imaginan si un sistema trifásico, como ven en el lado derecho, falla una de las fases, va a haber problema. En cambio el otro sigue trabajando. Una unidad, con 2 trabajan. Ya virtualmente se ha demostrado que la tecnología en Borne se mantiene. Pero ya no hay la potencia activa ni la potencia aparente igual a la suma, ¿no? Es decir, cae la potencia, tanto activa como aparente. Entonces ya aquí hay un sistema de análisis, llama análisis económico financiero y análisis de riesgo, de seguridad. ¿Por qué? Porque si falta la energía, se deja de trabajar, se deja de producir, la planta se paraliza, la producción cae, ¿se dan cuenta? Entonces hay mayores costos. No solamente el costo de que cuesta esos transformadores, sino también por la garantía del proceso de producción. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ya, eso es lo que vamos a ver con los cursos de proyecto de tesis, ¿no? En el proyecto de tesis yo estoy exigiendo a todos los estudiantes, y debe ser así en la tesis, tanto de ingeniero como máster de doctor, que haya un análisis de riesgo. ¿Cuánto implicaría eso, no? Y una evaluación económica y una evaluación financiera, ¿no? Cuando se trata de hacer equipamiento. Bien. Bueno, José, ahí lo dejo. No sé, me pregunta. Alumnos, miren, tienen plazo hasta un momentito, un momento. Señores, tienen que poner, para cada fotografía tienen que poner la fuente, fuente. Para cada fórmula pongan la fuente, de dónde están sacando. Son preguntas que yo tomo para los cursos de proyecto de tesis o fin de carrera, ¿no? Claro, claro. Porque tienen que leer más de 5, 6, 7, 8, 10 o 20 bibliografías. El ingeniero tiene que leer, jóvenes, todos los días leer. No es fórmula matemática, no es física, no es matemática, no es programación, es un todo. Bien. Ya, profesor. Ustedes jóvenes tienen hasta las 2 de la tarde para corregir todo lo que se les ha indicado ya en los respectivos informes. ¿Ya? Y el informe corregido lo remiten al módulo y una copia para el profesor Cáceres, ¿ya? ¿De acuerdo? Profesor, una pregunta. Sí. De acuerdo al cuestionario, al test que ver, controles la próxima semana, ¿cómo sería, profesor? Joven, ¿por qué se preocupa de una cosa tan simple? Usted ya está en las 3/4 de la especialidad ya, o me equivoco. Entonces, una prueba sobre lo que han expuesto durante los 4 experiencias de laboratorio, nada más. ¿Cuál es su temor? A ver, alumno Guerrero o Bedoya, aquí me está Yo, profesor, no, quería saber porque quizás habéis retomado en la primera o la segunda hora. La primera, estamos en esta hora de clase, ¿no? Tiene que ser a la primera hora, pues. ¿No? ¿A qué hora entramos? Entramos a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? 10 en punto empiezo yo la prueba. ¿Cuál es la duración de la prueba, ingeniero? Joven, tengo 2 horas, ¿de acuerdo? Usted tiene que simplemente estudiar y rendir la prueba, nada más. Esa es una pregunta clara que usted debe hacer. No cuánto va a durar, que empieza la segunda hora, nada. Usted tiene clase de 10 a 12 y usted tiene que estar hasta las 10 en punto, joven.
y la salida es a las 12, ¿de Ya. acuerdo? José, ¿Ya? Gracias. Listo, José. José, Ya, terminamos. un poco para ahoritarlo, José. A ver, yo voy a tomar hoy día el curso de el laboratorio de sistemas eléctricos de potencia. Creo que está llevado usted, José, ¿no? Sí, profe. Ya, yo he hecho, ya ayer y anteayer he hecho el control, ya he hecho la prueba. La prueba generalmente del laboratorio es para 50 o una hora máximo. 50 minutos o una hora o 60 minutos. Para los alumnos que han preguntado. No debe ser más. Claro. Y se le va a poner, en el caso del laboratorio de electrónica y potencia, que tú sabes, José, que eso era el laboratorio de máquinas 3, ¿recuerdas? Le estoy poniendo las 3 preguntas que es concerniente al laboratorio, como son transformaciones pasivas, como son, para que los alumnos tengan una idea, ¿no? Como son la amplidina y el generador síncrono, estados transitorios. Y le estoy poniendo una pregunta que tiene varias subpreguntas, lo que es la parte de lo que es la experiencia libre. ¿Quién ha hecho la experiencia libre? Han hecho el arranque de un motor trifásico, han hecho el generador doblemente alimentado, han hecho la parte de lo que viene a ser, determinación de los parámetros a través de la prueba de cortocircuito del generador síncrono. Entonces, lo mismo se hace por los estudiantes. Claro. ¿No? Me imagino ¿qué han hecho? El reactor núcleo de hierro, concepto de máquinas 1. ¿Qué han hecho? Han hecho el transformador monofásico. ¿Qué han hecho? Campo magnético. No sé si habrán hecho campo magnético. ¿Qué han hecho? Transformadores de conexión trifásica, reparto de carga. No se le ha tomado nada de lo que no han hecho. Simplemente es respuesta rápida, como le hemos estado preguntando, ¿no? Así, sí, profe, como si a eso me refería. hipotéticamente estuviesen en el laboratorio haciendo la prueba. Claro, lo que pasa es que los jóvenes, como ellos han presentado su informe, no deben tener ningún tipo de temor. O sea, ya están alumnos que están madurando, ya. Puede ser que para los primeros ciclos, la hora que va a preguntar, pero ya están ustedes ya en curso de especialidad, ya han llevado máquinas 1, están llevando máquinas 2. De preguntar qué va a tomar, o de cuánto dura, tienen que estar preparados, jóvenes. Yo le dije en la clase pasada, son de la prueba de laboratorio que han hecho. Como todos han presentado, han expuesto, no deben tener ningún tipo de problema. Nada más. Así de simple, jóvenes. Sobre lo que he hecho de laboratorio, nada más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque son 5 notas, como les expliqué. Son 5 notas que... ¿ya? Por eso es que tomamos la prueba al final. 4 prácticas, y ese sistema ya elimina la nota más baja. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Si tiene usted alguna... Ya, José, dígame. Antes que termine, ya por interno, te está llamando, me llama para coordinar lo del laboratorio de electrónica. Ya, profesor. Ya, sistema de listo. potencia, perdón. Ya, listo, profesor. Veamos. Ya, jóvenes. Tranquilos, jóvenes, no se tranquilos, olviden. jóvenes, tienen que estudiar, nada más. Ustedes dedíquense a estudiar. En nuestra época teníamos que estudiar y trabajar, jóvenes, de sexto ciclo. Ahora, y no teníamos internet, no teníamos laptop, no teníamos computadora, ¿no? Solamente era el MyFrame, la IBM 360, la UNI. Teníamos que hacer cola inmensa para poder entrar a la parte de las picadoras, a entrar a hacer nuestro programa en Watson, con el famoso Fortran. ¿No es así, José? Claro, profe. Y ahora tiene todas las bondades. Un mundo abierto, una ventana abierta al mundo. Estudiar nomás, joven, estudiar. Nada más. Listo, joven. Entonces, hasta las 2 de la tarde, si algún alumno no pudo, por favor, me llama por teléfono para ampliar un poco el plazo de entrega. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Corrijan, tienen que corregir varios temas. Bien, José. Ya, profesor, hasta luego. Ya, jóvenes, hasta luego para todos. Jóvenes, a estudiar, jóvenes, a estudiar nada más, jóvenes. Nos vemos, buen día. Ya, profe. Recordings.